Buenas tardes, soy Manuel Mastro, ya me conocéis bastantes, y atiendo a un ruego de nuestro presidente Juan Díaz Cano en relación con una charla que quiere que algunos de nosotros preparemos para entretener y pasar un rato en estos malos días del condenado coronavirus. Y os voy a hablar del escribano de San Martín. El escribano de San Martín une dos relaciones muy personales que tengo. Una de ellas es San Martín de Valdeiglesias. No obstante, tengo una casa en el Pantano de San Juan que pertenece a ese municipio. Y de allí es el escribano que nada menos fue el que levantó acta del descubrimiento del Pacífico en 1513. Y por otro lado, por razones profesionales y familiares, tengo también una gran relación con Panamá, que es el escenario donde se produjo este acontecimiento universal. Y sin más preámbulos, pues vamos a entrar en el tema. El 15 de enero de 1519, el sol, que caía con toda su fuerza sobre la población panameña de Aclá, no aparentaba presagiar el drama que iba a representarse en su plaza mayor, cuyas grandes dimensiones parecían haberse calculado para dar cabida a una multitud que comenzó a fluir conmocionada desde el momento en el que se anunció una ejecución. Como en los momentos de mayor gloria, 4 hombres marchaban hacia el cadalso con Vasco Núñez de Balboa a su cabeza, en medio de un silencio roto de trecho en trecho por la voz de un pregonero que gritaba a voz en cuello, aludiendo al ajusticiamiento, a lo que Vasco Núñez replicaba en defensa de su inocencia, lo que incrementó el silencio entre la gente, que se sentía intranquila a la vez que víctima de la afrenta que estaba presenciando. Nadie creía culpable adelantado, que una vez más defraudó a sus enemigos, pues no pudieron doblegarle, y nada ocurrió, pues lo impedía el gran despliegue de fuerza que había en aquella plaza. Todos pudieron ver cómo Vasco Núñez de Balboa subía digno y sereno al cadalso, colocando él mismo su cuello sobre el tajo. Al primer golpe seco, la cabeza cayó sobre una artesa vieja que fue llenándose con las de Botello, Hernando, Muñoz, Argüello y la de Andrés de Valderrábano, el escribano de San Martín. La escena era el sangriento final para el capítulo de la historia de América que, por su trascendencia, siguió en importancia a la gesta de Colón, el descubrimiento de la Mar del Sur. Pero, ¿cuál fue el motivo por el que fue ajusticiado Vasco Núñez de Balboa y 4 de sus hombres, entre ellos nuestro paisano Valderrábano? Digo paisano porque era madrileño de San Martín de Valdeiglesias, que es una población de Madrid, como sabéis. Sencillamente, la envidia que había desatado en la persona de Pedrarias al protagonizar Balboa su gesta descubridora. A oídos del monarca español había llegado una leyenda negra acerca de las conquistas y descubrimiento de Vasco Núñez, que había actuado a su libre albedrío y sin el beneplácito real, por lo que necesitaba enviar a aquellas tierras a alguien que le sometiese bajo su autoridad, sin menoscabar de la valía de un hombre que atesoraba tan importantes conocimientos, pues hasta tal punto tenía el monarca ansia de riqueza, que hizo llamar a la colonia, antes conocida como Tierra Firme, con el nombre de Castilla del Oro, confirmando así el patronímico con el que le habrían bautizado los conquistadores. El rey católico puso los ojos en Pedrarias Dávila para encargarle tan importante cometido, nombrándole capitán general y gobernador de Castilla del Oro cuando tenía 70 años y una brillante historia militar a sus espaldas, por lo que no asimiló que un hombre mucho más joven y sin sus antecedentes brillase más que él, y, tras 5 años de difícil convivencia, buscó la forma de juzgarle y sentenciarle a muerte junto a sus incondicionales por actos bárbaros contra los nativos. Las acusaciones no pudieron probarse, ya que estaba demostrado que en la expedición a la Mar del Sur no había habido ninguna baja por parte de los hombres del capitán, lo que no hubiera sido posible si hubiese habido enfrentamientos con la violencia de que se les imputaba. El proceso del jefe coincidió con el de Valderrábano y de otros supuestos cómplices, pero, habida cuenta que estaban prejuzgados,
se instruyó con rapidez, firmándose con la misma diligencia la sentencia que los declaraba culpables, y siéndoles denegada la apelación, se dispuso su rápida ejecución. Andrés de Valderrábano es un actor secundario, pero trascendente en este acontecimiento histórico del que ahora conmemoramos su 5º centenario. Nació en 1470 en la calle de la Lobera del pueblo madrileño de San Martín de Valdeiglesias. Formó parte de una generación que vivió en una época en la que se vio alumbrar con brillo espectacular la gran promesa representada por un nuevo mundo al que viajó tanto atraído por el mito y la leyenda que suponía su descubrimiento, como para cumplir un mandato regio, lo que le dio la oportunidad no solo de asistir, sino, en su calidad de escribano real, de plasmar con su pluma y trasladar al mundo la noticia del descubrimiento del Océano Pacífico. Llevado a cabo por Vasco Núñez de Balboa el 25 de septiembre de 1513 y su toma de posesión el 29 del mismo mes y año. San Martín de Valdeiglesias estaba y está situada en los últimos términos del Reino de Toledo, hoy día extremo suroeste de la provincia de Madrid, de cuya capital dista 70 kilómetros y más o menos a mitad de camino entre Ávila y Toledo, dominando un valle plagado de viñas y olivares y rodeado de ermitas, de ahí su nombre. En 1470, San Martín tenía unos 4.000 habitantes, lo que para la época era una población importante. Hoy tiene 8.000. Debido a su agricultura, ganadería y a su situación estratégica, atraía a numerosos forasteros de toda condición, desde simples jornaleros a comerciantes que llegaban todos los jueves al mercado semanal, situado en la Plaza de la Corredera, que con la ermita de la Veracruz, origen del núcleo urbano, y el castillo levantado por don Álvaro de Luna, conformaban los puntos clave alrededor de los que se fue expandiendo la población que buscaba la sombra protectora de la Iglesia, del comercio o del valido del rey. Aquí convivían cristianos, judíos y moros. Durante 3 siglos, el territorio formó parte del Emirato y Califato de Córdoba, hasta que fue incorporado al Reino de Castilla tras conquistar Toledo el rey Alfonso VI. Posteriormente, Alfonso VII decidió reunir a los monjes que moraban en los eremitorios diseminados por el valle, observantes de la regla de San Benito, en la ermita de la Santa Cruz, que era la más espaciosa, estableciéndose los frailes bajo la autoridad de un abad, lo que dio origen al monasterio de Santa María de Valdeiglesias, hoy situado dentro del próximo municipio de Pelayos de la Presa, que es un enclave rodeado por todas partes del término municipal de San Martín. La convivencia de los monjes con los vecinos de San Martín no era nada buena, pues los sanmartineses se oponían a la autoridad abacial, lo que en 1434 movió a los religiosos a vender la villa de San Martín a don Álvaro de Luna por una renta de 30.000 maravedís anuales. Nada se sabe de Valderrábano hasta que, en el mes de julio de 1508, dijo adiós a Sevilla rumbo a la isla La Española. De Santo Domingo partiría hasta la tierra firme, en donde conocería a Balboa, pero de eso aún habría de pasar tiempo tras su llegada. En el desarrollo de su labor se toparía con muchas sorpresas, entre otras que fue a dar con un paisano de San Martín de Valdeiglesias, Diego Sánchez de Sopuerta. Al poco tiempo, Valderrábano regresó a España y volvió con un nombramiento de proveedor de Santa María de la Antigua en tierra firme. Tema recurrente y reiterado era el oro de aquellos parajes, precioso metal que movía la ambición de muchos personajes, como Rodrigo de Bastidas, Juan de la Cosa, Francisco Pizarro, el bachiller Enciso, Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa. Y entre este reducido grupo se decidiría la gobernación de la tierra firme, que finalmente el rey, en un juicio salomónico, repartiría entre Ojeda y Nicuesa. Aunque quien tendría el poder y la gloria, algo que entonces nadie podía imaginar, si vivía en Salvaleón cuidando ganado, se trataba nada más y menos que de su capitán y gran amigo Vasco Núñez de Balboa.
Núñez de Balboa era un galán apuesto, de buena estatura y barba rubia. Había nacido el año 1475 en Jerez de los Caballeros, provincia de Badajoz. Su padre, Nuño Arias de Balboa, era miembro de una familia hidalga, aunque sin fortuna, por lo que tuvo que estar como criado en casa de su paisano Pedro Puertocarrero, señor de Moguer, que le educó en letras, modales y armas. Al residir en la villa onubense, vivió el momento histórico en el que Cristóbal Colón partiría del cercano puerto de Palos en su primer viaje a las Indias, lo que despertó sus deseos de aventura. Decidiendo trasladarse a Sevilla para enrolarse con la expedición organizada por el escribano de Triana, Rodrigo de Bastidas, y el cartógrafo Juan de la Cosa, en la que recorrieron el litoral venezolano, participando en el descubrimiento de la costa colombiana y la Atlántica panameña desde el Darién hasta Puerto Escribano. El mal estado de las naves, como consecuencia de la broma, acabó con la aventura, por lo que debieron enfilar a la isla española, en donde naufragaron. Tras el desastre, durante varios años, Balboa hizo de todo en Santo Domingo. Participó en la conquista con Obando. Se dedicó a la cría de ganado. Sedujo a cuanta dama española o india se le puso a tiro y perdió hasta la camisa con el juego, convirtiéndose en un deudor rodeado de acreedores por todas las partes, por lo que no podía salir oficialmente de la isla, ya que su destino sería la cárcel. Conocedor de la existencia de la tierra firme y de sus riquezas, en 1510 resolvió dar el salto al continente como polizón en una nave del bachiller Enciso que partió hacia el Darién, escondido dentro de un tonel junto con su perro Leoncico. Y al ser descubierto, desató la ira del bachiller, amenazándole con abandonarle en la próxima isla desierta que encontrasen en su ruta, pero todo quedó en palabras, pues los tripulantes simpatizaron con el polizonte y la autoridad que podía tener Balboa por su conocimiento de la zona que había explorado años atrás logró calmar al bachiller. Siguiendo el viaje hacia el continente, Balboa entró nuevamente en escena para recordarles sus anteriores experiencias en aquellas tierras centroamericanas, evocando un lugar del istmo panameño conocido con el nombre de Darién, situado a la orilla de un río rico en oro y habitado por gentes pacíficas, recomendando instalarse en aquel lugar, a lo que todos se mostraron favorables. Momento en el que surge con fuerza el personaje que habría de liderar el grupo. Tras desembarazarse de sus rivales, Vasco Núñez se convirtió en la máxima autoridad del Darién y, no contento con ello, comenzó a preparar la penetración en el territorio indígena, hasta entonces desconocido para los españoles. Hábil estratega como era, cultivó la relación con los indios amigos para recabar información sobre su modo de vida y costumbres, descendiendo a sus ritos y reuniones, ampliando territorios y buscando oro para contrarrestar la que se le venía encima con las acusaciones que harían sus enemigos al llegar a la corte. También tuvo que aplacar revueltas de españoles que desafiaban su autoridad y con sus dotes diplomáticas y conciliadoras logró respeto y temor ante todos, consiguiendo que sus soldados se habituaran a un territorio en el que las lluvias torrenciales y el calor sofocante hacían la vida muy difícil. Pasó poco tiempo hasta que conociese a Andrés de Valderrábano y éste comenzase a ser como su sombra. Tras regresar de España, Andrés viajó desde Santo Domingo a tierra firme, pues había sido nombrado por el rey don Fernando como proveedor de Santa María de la Antigua. Su cargo le responsabilizaba del aprovisionamiento de las naves y armas de acuerdo con lo estipulado por la Casa de Contratación sevillana, vigilando que los barcos contasen con las provisiones, agua, medicinas, jarcia, armamento y todo lo necesario para una buena navegación y, lógicamente, su interlocutor principal debía ser la máxima autoridad en aquellas tierras, Vasco Núñez de Balboa. Pero su relación no se limitó al trabajo y los asuntos oficiales, y muy pronto comenzaron a compartir los momentos de descanso, las escasas diversiones que ofrecía la Antigua y, sobre todo, Balboa encontró en Andrés a la persona en quien confiar
sus quitas y pedir consejo cuando lo necesitaba. Él, por su parte, muy pronto se permitió dárselos, aunque no se los pidiese, haciéndole ver los problemas con los que más tarde o temprano se había de enfrentar. Sus enemigos no habrían de quedarse cruzados de brazos, y a Santa María de la Antigua llegaron noticias de que algunos viajaban para España a dar cuentas al rey de Balboa. En base a las informaciones recibidas por dos náufragos del barco en el que había partido Nicuesa, que regresaron a Santa María contando maravillas sobre las riquezas de oro que habían detectado, Balboa partió hacia unas tierras que, como la mayoría, se reconocían con el mismo nombre del cacique que las gobernaba, en este caso Careta, a donde arribó en mayo de 1511 tras navegar 20 leguas de distancia hacia el poniente de la Antigua. Balboa, tras unas primeras escaramuzas, obtuvo oro y esclavos, y atendiendo a que el capitán había puesto su mirada sobre una de sus hijas, se la entregó como prenda máxima de amistad, poniendo como condición que le ayudara en sus guerras contra otros caciques rivales. Uno de ellos, Comogre, le recibió amistosamente, y por medio de su hijo tuvo noticia de la existencia del nuevo mar, desde el que podían llegar a un territorio en el que había abundancia de ricos metales, que resultaría ser Perú. Pasado un tiempo, Núñez de Balboa tomó la decisión de marchar en busca de aquel nuevo mar. Así, el 1 de septiembre de 1513, emprendió la marcha que le hizo inmortal. Partieron 190 hombres, que embarcaron en una pequeña flota por la que costearon el Darién hasta llegar a Careta, en donde el cacique amigo le recibió con cordialidad, garantizándole a Balboa la retaguardia en caso de cualquier adversidad. Allí se quedó la mitad de la tropa. Durante 20 días hubieron de luchar contra una naturaleza adversa, un clima insoportable y todo tipo de privaciones. En el transcurso de la jornada del camino, llegaron al territorio del cacique Ponca, del que Balboa consiguió de confiarse los secretos de sus tierras, trazándole la dirección que debía seguir e indicándole el pico de una montaña desde la que podía divisar el mar que buscaba. Pero el cacique no le movía solo el altruismo, y una vez más se vieron envueltos en una lucha ajena, ya que Torecha, el señor de Cuareca, era enemigo suyo. En la jornada del 24 de septiembre, los españoles tuvieron noticia fidedigna de que desde la montaña que se levantaba ante ellos podían divisar el agua salada. Era la última barrera que tenían para llegar al Mar del Sur, hacia donde se dirigían solo 67 expedicionarios, pues el resto, un grupo de enfermos y extenuados, quedaron esperando. Vasco Núñez de Balboa era consciente de que, al otro lado del cerro, viviría una jornada gloriosa. Muy temprano, apenas despuntó el primer rayo de sol, dio la orden de marcha y se reinició la ascensión, encabezando la misma un grupo de indígenas que hacían de guías. Hacia las 10 de la mañana, uno de estos hizo una señal indicando que habían llegado, y Balboa mandó hacer alto, continuando la subida en solitario. Al llegar a la cumbre, hincó ambas rodillas en tierra, doblando la cabeza sobre el pecho en señal de recogimiento, y después mandó que se acercase al resto, que también pudieron ver un mar inmenso, cuyas aguas eran como un espejo en el que el sol rebotaba hacia los árboles que rodeaban la bahía, formando un gran telón de terciopelo verde. Vasco Núñez de Balboa indicó al padre Vera que entonase un Te Deum, y emocionado anunció voz en alto que tomaba posesión de aquellas tierras bañadas por el Mar del Sur en nombre de los reyes Fernando y Juana, y un grupo de soldados cortó un árbol para construir una cruz que plantaron en todo lo alto de la montaña. El escribano real, Andrés de Valderrábano, levantó acta en los siguientes términos: los caballeros e hidalgos y hombres de bien que se hallaron en el descubrimiento de la Mar del Sur, con el magnífico y muy noble señor capitán Vasco Núñez de Balboa, gobernador por sus altezas en la tierra firme, son los siguientes. Primeramente, el señor Vasco Núñez, y él fue el primero de todos que vio aquella mar y le enseñó a los prescritos Andrés de Vera, clérigo, Francisco Pizarro, Diego Alvítez, etc. Andrés de Valderrábano, escribano de sus altezas en la su corte y en todos sus reinos y señoríos, que estuvo presente, doy fe de ello,
y digo que son por todos 67 hombres estos primeros cristianos que vieron la mar del sur, con los cuales yo me hallé en cuento con uno de ellos, y soy de San Martín de Valdeiglesias. Finalizado el almuerzo, reemprendieron la marcha, haciéndolo un grupo de 27 elegidos y una serie de porteadores indios. Al frente de todos iba Balboa portando un estandarte con el que figuraban las armas de Castilla y León, coronadas por una imagen de la Virgen con el niño en brazos. Cuando pisaron la arena de la playa, en la media mañana del 29 de septiembre de 1513, festividad de San Miguel, razón por la que el lugar se bautizó con el nombre del santo del día. Había una gran bajamar, lo que no era normal en la otra mar de donde procedían. Así que Vasco Núñez Balboa esperó paciente a que la marea subiese, momento en el que comenzó a penetrar en el océano con grandes zancadas hasta que sus aguas le llegaron a la rodilla. Portaba el escudo bajo el brazo y sostenía con fuerza la espada en su mano izquierda y el pendón de la Virgen y Castilla en la derecha, aguantando el envite de las olas y comenzando a declarar con gran naturalidad y toda la fuerza que le permitía su garganta que tomaba posesión de aquella mar en nombre de los reyes españoles. Y al finalizar su arenga, a modo de juramento, formuló una serie de preguntas a su tropa acerca de si reconocían el dominio de sus reyes sobre cualquier parte de las Indias, descubierta por descubrir, y si estarían dispuestos a defenderlos espada en mano. Una gran aclamación rubricó las palabras de Balboa, a la que siguió la bendición de las aguas por el padre Vera, que todos se acercaron a probar, para verificar si eran saladas como las de los otros mares, y viendo que era así, dieron gracias a Dios. De todo esto dio fe Andrés de Valderrábano en su calidad de escribano real en los siguientes términos. El capitán Vasco Núñez Balboa, Andrés de Vera, clérigo, Francisco Pizarro, etc., estos 27 y el escribano Andrés de Valderrábano fueron los primeros cristianos que pusieron los pies en la mar del sur, y con sus manos todos ellos probaron el agua y la metieron en sus bocas como cosa nueva, y para ver si era salada como la del mar del norte, y considerando y teniendo respeto a donde estaban, dieron infinitas gracias a Dios por ello. La caída fulminante del sol en el trópico puso punto final a la gloriosa jornada. Pizarro, el padre Vera y Valderrábano se reunieron con Balboa, que permanecía sentado meditabundo, como si presagiase las horas amargas que le esperaban, tras los momentos memorables que acababa de vivir en los que había ganado un nuevo océano para los reyes de España, que sería conocido durante siglos como el lago español. Nada más, muchas gracias.